No es casualidad que estés aquí, ahora, con la respiración apenas más lenta y esa parte de ti que sabe, aunque no pueda explicarlo, que lo que estás a punto de escuchar llega con el pulso exacto de lo inevitable. A veces el mundo se disfraza de algoritmos para entregarte una señal. Pero lo que de verdad te ha traído es una pregunta silenciosa que abriste por dentro cuando dijiste basta sin decírselo a nadie. Cuando te cansaste de repetir los mismos lunes. Cuando notaste que la energía te alcanzaba para sobrevivir el día, pero no para crearlo. Si te quedas hasta el final, saldrás con una pieza que no es un truco ni una frase bonita, sino un mecanismo interno medible en tu cuerpo y en tus decisiones. Un protocolo practicable en minutos que permitirá que lo que te prometiste a ti mismo deje de depender de las condiciones del exterior. No voy a soltar esa llave todavía, porque la mente la gastaría en teoría y el cuerpo no la recordaría. Primero vamos a preparar el terreno para que, cuando la recibas, no se pierda como tantas veces se perdieron tus intentos, sino que eche raíces profundas y empiece a dar evidencia. Quiero que observes algo sin forzarlo. La temperatura de tus hombros, el peso de tu mandíbula, el espacio detrás de tus ojos. El cuerpo guarda la historia de tus últimos meses en microtensiones que repiten pensamientos antiguos como si fueran la única canción posible. Por eso el cambio no empieza con ideas, empieza con sensaciones. Vamos a enseñarle al cuerpo un estado que pueda sostener sin percibirlo como amenaza. Un estado de calma alerta en el que la mente deja de correr hacia el pasado y el corazón deja de esperar permiso para abrirse. Tal vez has leído sobre neuroplasticidad. Tal vez has escuchado que emoción elevada más intención clara reescriben rutas neuronales. Pero hoy no te pediré que me creas. Te voy a invitar a verificarlo. Si te quedas hasta el final, te entregaré la secuencia exacta con la que personas reales han cortado el cable de la procrastinación. Han devuelto foco a sus mañanas y han sostenido conversaciones que llevaban años evitando. No porque el mundo se volviera amable de repente, sino porque eligieron desde qué estado actuar antes de que el día los absorbiera. No te voy a prometer milagros en una frase ni cambios instantáneos por aplaudir ideas. Te voy a proponer que aprendas a provocar coherencia en tu sistema nervioso de forma deliberada, para que tu atención, tu respiración y tu pulso empiecen a tocar la misma música. Cuando hablo de coherencia no hablo de misticismo nebuloso, hablo de algo que puedes sentir como quien siente el clic de una cerradura que por fin cede. Una disminución concreta del ruido interno, un campo emocional más estable desde el cual pensar deja de ser pelear con uno mismo. Ese clic es entrenable, y cuando aparece, el mundo exterior deja de tener el monopolio de tus reacciones. Si te quedas hasta el final, tendrás un mapa con pasos y tiempos, un anclaje físico que te permitirá recordar el estado incluso cuando la mente quiera volver al viejo tono del día, y una forma de medir que no dependa de la aprobación de nadie. Esa es la promesa, y esa promesa necesita tu presencia completa para que no se diluya. Sé que hay una parte de ti que quiere saltar directo al «dime qué hago», y esa parte tendrá su lugar. Pero te pido paciencia estratégica. La llave que reservaré para el cierre no funciona si la colocamos en una puerta cerrada por dentro. Por eso ahora vamos a aflojar los cerrojos invisibles. La creencia de que necesitas sentirte motivado para empezar. La inercia de encender el teléfono antes que el cuerpo. La costumbre de ceder la agenda de tu ánimo a lo que ocurra afuera. Si me das estos minutos, te devuelvo años de ensayo y error convertidos en una práctica que cabe en tu día, sin pedirte que renuncies a todo ni que te aísles. Te devuelvo una manera de encender el sistema desde dentro, para que, cuando lleguen las fricciones normales del mundo, no te saquen de eje a la primera. Ese eje no es una pose ni una frase. Es un estado fisiológico que la mente traduce en claridad y que el corazón traduce en coraje. Quiero contarte por qué esto te encuentra justo cuando lo necesitas, aunque todavía te parezca coincidencia. Tu vida ha estado operando con un guión invisible, escrito por tus emociones más repetidas. Tu calendario dice que hoy es hoy, pero tu cuerpo a veces vive como si ayer no hubiera terminado. No se trata de voluntad fallida,
Se trata de que el cuerpo aprendió a ahorrar energía repitiendo lo conocido, incluso si lo conocido duele. Por eso el primer paso no es empujarte con fuerza bruta, sino mostrarle al cuerpo una sensación que le guste habitar, una vibración de presencia a la que quiera regresar por preferencia y no por obligación. Cuando el cuerpo descubre una emoción elevada segura, gratitud serena, alegría tranquila, determinación suave, empieza a buscarla como quien busca el sol en invierno. De eso va lo que haremos aquí, de enseñarte a fabricar esa luz, sin esperar a que ocurra algo afuera para prenderla. La instrucción que te daré al final es el corazón de esa fabricación. También sé que vienes con dudas razonables. Intentaste hábitos, descargaste apps, empezaste diarios y a mitad de camino, el viejo yo te reclamó con la misma historia de siempre. No te culpes, no eres un caso aparte, eres humano. El error no fue la intención, fue el orden. Has querido cambiar comportamientos sin cambiar estado. Has querido empujar acciones desde una química interna que no las soportaba. Hoy vamos a cambiar el orden. Primero estado, luego hábito, luego resultado. Lo vas a sentir porque el cuerpo lo entiende sin manuales, y cuando lo entienda, empezará a cooperar con tu mente en lugar de sabotearla. La secuencia completa está reservada para el cierre, y no es un truco narrativo. Es una necesidad pedagógica para que llegues con el sistema dispuesto a integrarla de una vez, y no como información que te entusiasma por una hora, y luego se desangra en la rutina. Te voy a pedir algo que casi nadie pide en un mundo de prisas. Que uses este primer tramo para instalar una decisión sin estridencias. Una decisión de quedarte, de escucharte, de darle a tu respiración el beneficio de la duda. No necesitas creer en nada extraordinario para que esto funcione. Necesitas estar aquí de verdad. Si puedes, suelta los hombros medio centímetro y afloja la lengua del paladar. Pequeños gestos que le dicen al cuerpo que no estás en una selva sino en un aula. Ubícate en ese punto intermedio entre vigilia y calma, en el que la mente, sin perder nitidez, baja el volumen del comentario constante. Desde ahí, cada cosa que te cuente no será teoría, será una experiencia que se te queda en la piel y no solo en el recuerdo. Hay un pensamiento que quiero sembrar como quien siembra una semilla que más tarde reconocerás. No estás aquí para que alguien haga magia por ti. Estás aquí para recordar que tú ya haces magia cuando eliges con precisión el estado desde el cual vas a pensar y actuar. Las circunstancias no cambian por obedecerte. Cambian porque dejas de alimentarlas con la misma emoción de siempre. Cuando el estado cambia, el guión cambia. Cuando el guión cambia, las escenas empiezan a organizarse de otra manera. Lo que ayer ignorabas porque te parecía irrelevante, mañana se vuelve oportunidad porque tu atención dejó de estar secuestrada por el mismo miedo, el mismo cansancio, la misma resignación. Si permaneces, al final tendrás cómo provocar ese cambio a voluntad y cómo sostenerlo cuando el día empuje. Antes de avanzar, te anticipo cómo sabrás que esto te está funcionando sin pedirle a nadie que te lo confirme. Notarás que tomas una decisión pendiente con menos fricción interna, que la conversación difícil se hace posible sin ruido excesivo, que tu mañana arranca con un tono emocional que no depende de la primera notificación del teléfono. No busques fuegos artificiales, busca ese desplazamiento fino de tu punto de partida. Eso lo vas a comprobar. Vale más que cualquier motivación pasajera. Y cuando lleguemos juntos al cierre, te dejaré la estructura que cristaliza ese desplazamiento en 10 minutos practicables, con un anclaje físico que podrás usar en medio del caos para recuperar tu eje sin hacer un drama. Si has llegado hasta aquí, ya estás dentro, ya empezaste a mover la aguja. Ahora quiero que me acompañes a entender por qué no es casualidad que ciertas piezas aparezcan en el instante exacto en el que decides abrirte a ellas. ¿Y cómo puedes aprender a provocar esa sincronía sin esperar a que la vida te empuje? Vamos a cruzar esa primera puerta y a quitarle el halo de misterio a algo que, bien usado, se vuelve herramienta. Respira una vez más, quédate,
Y ven conmigo a la siguiente estación, donde empezaremos a desentrañar el lenguaje con el que la realidad responde cuando tu estado cambia por dentro, y donde dejaremos preparado el terreno para que, cuando llegue el momento del cierre, la llave que reservo encuentre la cerradura ya dispuesta y el giro sea definitivo. Vienes de abrir una puerta sin hacer ruido, y eso es exactamente lo que necesitábamos, porque el siguiente paso no requiere estridencia sino precisión. Esa clase de precisión que afina la atención para reconocer que lo que muchos llaman casualidad, en realidad es el lenguaje fino de la sincronía hablando en tiempo presente. Y aquí, ahora, quiero que te permitas mirar hacia atrás en tu propia línea de tiempo y detectes con honestidad cuántas veces una pieza apareció justo cuando estabas a punto de desistir. ¿Cuántas veces un libro se cruzó en tu camino cuando habías pronunciado en silencio un basta? ¿Cuántas veces una conversación imprevista te dio el dato que faltaba cuando ya no te quedaban ganas de seguir empujando? Porque si puedes ver ese patrón una vez, podrás verlo dos. Y si puedes verlo dos veces, podrás empezar a provocarlo a voluntad. Y ese es el corazón de esta parte. Desmontar el mito de la suerte caprichosa para colocarte en el único lugar donde la coincidencia deja de ser un golpe ciego y se convierte en respuesta coherente a un estado interno deliberado. Porque la sincronía no es una lotería mística, sino el eco ordenado de una emisión clara que sale de ti cuando tu mente, tu respiración y tu emoción dejan de pelear entre sí y empiezan a vibrar como un solo instrumento afinado. Y esto no te lo pido que lo creas por fe, sino que lo vayas sintiendo en el cuerpo a medida que avances, como quien se da cuenta de que un cuarto no estaba oscuro, sino que sus ojos no estaban adaptados, y en cuanto se adaptan ve contornos, y en cuanto ve contornos reconoce puertas, y en cuanto reconoce puertas encuentra perillas, y en cuanto encuentra perillas, entiende que no necesitaba fuerza bruta sino la llave correcta. Y esa llave la estamos forjando juntos mientras lees estas líneas que no buscan deslumbrarte con conceptos rimbombantes, sino devolverte soberanía sobre el punto exacto en el que empieza tu día, tu estado. Quiero que contengas por un momento la urgencia del cómo y te sientes conmigo en el asiento de la comprensión profunda, porque la sincronía se activa con una decisión y se mantiene con una práctica, y ambas cosas requieren una mirada limpia hacia el modo en que hasta ahora has estado haciendo tus elecciones, ya que sin darte cuenta es probable que hayas confundido emoción con brújula, historia con identidad, pasado con destino. Y entonces cada vez que una oportunidad asomaba la cabeza a tu cuerpo, experto en protegerte de lo que no conoce aunque sea bueno para ti, te devolvía al carril de siempre con argumentos muy razonables que suenan a prudencia, pero en realidad son tan solo las paredes acolchadas de una celda invisible. Y aquí es donde te digo que no venimos a romper paredes a golpes, porque esa guerra la gana siempre el hábito. Venimos a enseñarte a encender otra luz dentro de la celda para que puedas ver la puerta que estaba a la vista y que el miedo proyectaba como sombra. Y cuando la veas, cuando realmente la veas, lo externo empezará a coordinarse con tu nueva frecuencia con una naturalidad que puede confundirse con magia, pero que en realidad es matemática emocional aplicada. Porque donde pones tu atención sostenida y tu emoción elevada sostenida, ahí empieza a reorganizarse el mapa de lo que percibes como disponible, y lo que ayer te parecía imposible. Hoy se vuelve una secuencia de microdecisiones obvias, y te lo digo así de directo para que, mientras me escuchas, empiece a moverse una convicción que no es grito sino raíz. Esa convicción que te permite sostener el proceso cuando tu entorno aún no refleja el cambio, y que hace que las primeras sincronías no te asusten, ni las boicotees pensando que no eres digno o que es demasiada casualidad junta. Porque lo que llamas casualidad cuando estás desordenado, se llama consecuencia cuando estás en coherencia. Permíteme ahora que caminemos un poco más adentro y toquemos el componente invisible que siempre estuvo gobernando tu relación con lo inesperado. Porque el mundo puede estar lleno de señales, pero si tu sistema está saturado de ruido interno no las ves. Y si las ves no las crees. Y si las crees no las sigues.
Por eso la sincronía como práctica empieza por limpiar el canal. Y limpiar el canal no es vaciarte de pensamientos, sino enseñar a tu cuerpo a confiar en una emoción distinta de la acostumbrada. Una emoción que no necesita que algo externo la encienda para existir. Una emoción que puedes generar por decisión y no por accidente. Una emoción que te coloca en un modo de percepción en el que las ventanas se abren donde antes solo había pared. Y aquí vas a notar que uso la palabra emoción y no motivación. Porque la motivación te empuja un rato y después te deja exhausto. Mientras que la emoción elevada correcta alimenta la percepción. Y cuando la percepción se afina, es como si aparecieran más oportunidades. Pero en verdad lo que ocurre es que dejaste de filtrarlas con el mismo lente empañado. Y así como una persona que aprende un nuevo idioma, empieza a escuchar palabras que siempre estuvieron ahí, pero eran ruido. Tú, al entrenar una emoción elevada estable, empiezas a escuchar las oportunidades que ya estaban vibrando alrededor de ti y que tu viejo estado no podía decodificar. Y ahí, exactamente ahí, es cuando la realidad comienza a devolverte coincidencias útiles, nombres, lugares, mensajes, tiempos, encuentros. Y tú empiezas a responder no como un superviviente que capta migajas, sino como un creador que reconoce su propio reflejo en el espejo del mundo. Si te pido que te quedes hasta el final, no es porque necesite retenerte. Es porque hay una llave que solo puede entregarse cuando ya has sentido en el cuerpo la diferencia entre ruido y señal. Y esa llave no es una idea grandilocuente, sino una secuencia cortísima y precisa que puedes ejecutar en minutos, y que cambia la química desde la que miras todo. De modo que las sincronías no son ya una excepción emocionante, sino el clima habitual de tus días. Y para que esa secuencia se te grabe más hondo que cualquier consejo, deberás atravesar conmigo este tramo donde tomamos lo etéreo por la solapa y lo sentamos en la mesa de lo práctico. Y no te preocupes si ahora mismo una parte de ti dice, esto suena bien, pero yo tengo cuentas, hijos, jefes y dolores de cabeza. Porque este proceso no te pide que abandones tu vida, ni que te conviertas en un monje digital. Te pide que coloques primero lo primero, que abandones el orden que te esclaviza, acción sin estado, y adoptes el orden que te libera, estado que informa a la acción. Y cuando ese orden se instala, te prometo, la agenda deja de ser un enemigo y se vuelve un tablero donde juegas con ventaja, porque ahora no sales a pelear con el día, sino a desplegar lo que ya encendiste por dentro. Y entonces la sincronía es el efecto previsible de una causa que controlas, no un milagro caprichoso que a veces sí y a veces no. Para que sepas que esto no es retórica, quiero invitarte a recordar un momento concreto en el que sentiste calma sin motivo. Y, desde esa calma, apareció justo lo que necesitabas. Tal vez una llamada de vuelta, tal vez un correo con aprobación, tal vez el encuentro con la persona que abría una puerta. Y si no puedes recordar uno ahora, no fuerces la memoria. Vamos a crearlo juntos. Pero quédate con la textura de esa calma, porque vamos a replicarla de forma deliberada y sostenida. No porque la calma sea un objetivo estético, sino porque es la plataforma desde la cual tu atención puede sostener una intención sin ser secuestrada por los viejos disparadores. Y en cuanto sostengas una intención desde esa plataforma, el mundo te contestará, y te contestará a tu medida, y esa respuesta es lo que la gente llama suerte. Y tú sabrás que no fue suerte porque tendrás la trazabilidad completa desde el momento en que elegiste cómo sentir hasta el momento en que dijiste que sí a lo que llegó. Y esa trazabilidad te dará confianza. Y la confianza sostenida te dará consistencia. Y la consistencia convertirá las sincronías en el tejido de tu vida cotidiana. Y cuando eso ocurra, serás menos dependiente de la validación ajena y más atento al laboratorio íntimo donde la realidad se cuece antes de servirse. Sé también que hay una sombra que aparece cuando hablamos de sincronías. El miedo a ilusionarte y caer otra vez. El pudor de creer que lo bueno también puede ser para ti. La sospecha de que estás adornando con palabras lo que al final depende de factores que no controlas. Y por eso esta parte es crucial. Porque quiero llevarte de la mano a un punto de honestidad radical
en el que puedas admitir que hasta ahora has confundido control con tensión, que has tratado de sujetar la vida por el cuello para que te obedezca, y lo único que has logrado es quedarte sin aire. Y aquí lo que haremos será otra cosa: aprender a emitir señales nítidas desde un estado que no se contrae, sino que se abre. Un estado que no le ruega al mundo que le diga quién es, sino que lo declara. Y luego observa cómo el mundo reacomoda sus piezas para responder. Y eso, que parece místico cuando se cuenta mal, es tan sencillo como una práctica que te regalaré al final con tiempos exactos, con el modo de anclarla en tu cuerpo, con una vara para medir que no se reduce a cómo te sientes, sino a qué hiciste distinto por haber sentido distinto. Porque si no cambia tu conducta, no cambia tu destino. Y si cambia tu conducta desde un estado nuevo, el destino deja de ser una línea que soportas y se vuelve un campo de juego donde eliges. Algunos dirán que la sincronía es el universo guiándote. Otros dirán que es tu cerebro seleccionando estímulos que coinciden con tu foco. A mí me interesa que lo verifiques más que lo etiquetes, porque cuando lo verifiques, tu cuerpo lo aprenderá como aprende todo lo importante, por repetición sentida. Y esa repetición sentida se llama práctica. Y la práctica de la que hablamos no es pesada ni abstracta, es clara y específica. Y la guardo para más adelante porque antes quiero que desaparezca una trampa común, que boicotea a la mayoría. La trampa de querer ver resultados para recién entonces creer, cuando la técnica que abre la puerta es exactamente la inversa. Creer para ver. Y creer no como acto ciego, sino como alineación emocional con el resultado que eliges. Porque la emoción es el pegamento que fija la intención en el cuerpo, y un cuerpo convencido emite otra señal, y una señal distinta obtiene otra respuesta, y en ese circuito se fabrica la sincronía de forma tan natural como una semilla. Fabrica un árbol si le das el suelo, el agua y el tiempo precisos. Y eso es lo que vamos a hacer tú y yo aquí. Dar suelo con comprensión, dar agua con práctica, dar tiempo con persistencia, y entonces el árbol aparecerá y ya no podrás llamar suerte a la fruta que cuelgue de sus ramas. Ahora, mientras respiramos juntos en este punto del viaje, quiero que hagas algo muy simple y a la vez muy poderoso. Date permiso para considerar que, si todo lo que viviste hasta ahora te trajo a este instante, quizá este instante sea el primero en el que eliges conscientemente con qué emoción vas a contestar al mundo. Y si eliges una emoción elevada suave, si eliges sostenerla aunque no haya motivo externo, si eliges comprobar cómo se siente tu pecho cuando no está esperando que lo salven, sino que decide salvarse, verás que el entorno empieza a organizar pequeños regalos que no estabas viendo. Y si eso ocurre, no te asustes. No lo mires como un préstamo que tendrás que devolver con intereses. Míralo como la primera señal de que el canal está limpio y la antena emite. Y a partir de ahí iremos a más. Porque lo que viene es la pieza conceptual mínima que necesitas para que el cerebro y el corazón firmen la misma verdad y dejen de cancelarse mutuamente. Y esa pieza te la voy a colocar con la delicadeza de quien sella algo valioso en un sobre que llevarás contigo el resto del día. Porque te servirá para recordar que cada vez que te enciendas por dentro sin esperar permiso, afuera pasará algo que parecerá casual, pero que en realidad será consecuencia. Y como no quiero que este impulso se disuelva en una idea bonita ni que se convierta en inspiración de domingo que se olvida el lunes, voy a pedirte que mantengas la presencia un poco más, apenas un poco, porque el siguiente tramo condensa en palabras simples el mecanismo fisiológico por el cual un estado repetido se vuelve una identidad, y por el cual una identidad elegida empieza a Dylan a atraer escenas compatibles como si las hubiera estado llamando por su nombre desde siempre. Y cuando lo entiendas, ya no podrás volver a mirar tu día como una secuencia de cosas que te pasan, sino como una secuencia de respuestas a lo que emites. Y ese cambio de lectura es el inicio de una vida nueva, sin necesidad de cambiar de ciudad, ni de trabajo, ni de pareja. Porque cambiaste de eje, y el eje mueve el mundo. Y para completar este cierre, y dejarte con el impulso bien dirigido, te digo en una sola línea que nos encuentra y nos prepara para el siguiente paso, que será decisivo para fijar la base de todo lo que construiremos después.
Ahora que reconociste el lenguaje de la sincronía y sentiste que se activa desde dentro, vamos a entrar en la explicación breve y contundente de por qué esto funciona en tu sistema y cómo fijarlo para que no dependa de un buen día. Hasta aquí ya has sentido que lo aparentemente casual obedece a una lógica íntima que se activa cuando cambias tu estado. Y ahora, sin perder el hilo emocional que te trajo, vamos a colocar en la mesa el esqueleto fisiológico que sostiene esa experiencia para que no dependa de la inspiración del momento, sino de una comprensión que puedas aplicar incluso en días grises. Y la comprensión comienza por reconocer que tu sistema nervioso autónomo no es un juez caprichoso que se despereza cuando quiere. Es un regulador fino con dos grandes modulaciones que conoces en el cuerpo, aunque no siempre las nombres. Una que acelera para sobrevivir y otra que desacelera para reparar. Y cada escena de tu día es coloreada por el predominio de una u otra. De modo que cuando hablo de estado no hablo de una nube mística, sino de la proporción en que tu organismo está activando el eje de alarma o el eje de calma. Porque si tu respiración es corta y alta, si tus hombros están a la altura de las orejas, si tu mandíbula aprieta sin permiso, la química que gobierna tus decisiones se parece más al pasado que quieres abandonar que al futuro que quieres estrenar. Y por eso, antes de hablar de hábitos y metas y calendarios, hablamos de estado, porque el estado decide qué percibes, qué recuerdas, qué eliges y qué ignoras. El estado decide qué puerta del cerebro se abre y cuál se cierra. El estado decide si vas a reaccionar en piloto automático o a responder con presencia. Y cuando consigues modularlo en minutos, y puedes hacerlo, el mundo externo deja de dirigir tu orquesta y tú recuperas la batuta. Quiero que veas, sin prisa pero sin concesiones, cómo se imprime el cambio en tu arquitectura interna cuando eliges una emoción elevada y la sostienes el tiempo justo para que el cuerpo la reconozca como propia. Porque ahí entra en juego la palabra que a veces se usa como amuleto y aquí vamos a usar como herramienta: neuroplasticidad. Y neuroplasticidad no es un eslogan, es el modo en que tu cerebro fortalece o debilita conexiones en función de la repetición más la relevancia emocional. Lo que repites sin emoción se olvida, lo que repites con emoción se graba. Y si has repetido una y otra vez el guión del cansancio o del autoataque con la emoción precisa que lo fija, frustración, culpa, miedo, no es extraño que tu cuerpo se haya convertido en la memoria de ese pasado, porque el cuerpo recuerda en química lo que la mente repite en palabras. De modo que para cambiar el guión no basta con pensar distinto 5 minutos por la mañana. Hay que sentir distinto con suficiente intensidad y sutileza como para que la emoción actúe como tinta y el pensamiento como pluma. Y aquí aparece el poder de ensayar mentalmente con tonos de realidad. Porque cuando ensayas con nitidez visual, auditiva, kinestésica y afectiva, tu sistema límbico no distingue del todo entre lo vivido y lo vívidamente sentido. Y ese no distinguir abre la puerta a que la intención deje de ser una frase y se vuelva una instrucción que el cuerpo entiende, ejecuta y repite. Hay un puente fisiológico concreto que nos interesa y que, una vez cruzado, hace que lo anterior deje de ser teoría. Y es el puente de la coherencia entre corazón y cerebro, no como metáfora romántica sino como patrón medible, en la variabilidad de tu frecuencia cardíaca y en la manera en que tu respiración modula el nervio vago, porque cuando respiras de forma lenta, uniforme y ligeramente más profunda, en el rango en el que tu cuerpo encuentra su resonancia barorrefleja, generas una oscilación suave y predecible en el latido que se conoce como arritmia sinusal respiratoria. Y esa oscilación, lejos de ser un defecto, es un indicador de flexibilidad adaptativa. Cuando esa variabilidad adopta un patrón armónico, tu cerebro recibe una señal de seguridad que desactiva el sesgo de amenaza. Y al bajar el ruido del circuito de alarma, la corteza prefrontal, la sede de la planificación, de la toma de perspectiva, de la inhibición del impulso que te mete en problemas, vuelve a tomar mando. Al mismo tiempo que las redes de atención dejan de ser rehenes del modo por defecto rumiativo y se enganchan a lo que importa ahora.
Y si a ese patrón respiratorio le sumas un foco deliberado en el centro del pecho, con una emoción elevada suave, gratitud serena, aprecio silencioso, alegría tranquila, el sistema interpreta que el entorno es suficientemente seguro como para aprender algo nuevo. Y cuando el sistema se siente seguro, aprende. Y cuando aprende, cambia. Y cuando cambia, aparecen oportunidades que antes no veías porque estabas alineado con defenderte, no con crear. No quiero que confundas esto con un manual de respiración descontextualizado, ni con una receta milagrosa que te promete borrarte el dolor en 3 inhalaciones. Quiero que lo entiendas como una palanca mínima que mueve piezas grandes, porque si cada mañana dedicas un par de minutos a entrar en coherencia, lo que haces no es calmarte para volver al mismo guión. Lo que haces es establecer el estado basal desde el que tus intenciones tendrán energía limpia. Liberas la corteza de la niebla de cortisol que acompaña al exceso de alerta y permites que la intención no sea una orden gritona, sino una señal clara que tu cuerpo puede seguir. Y cuando el cuerpo sigue, tus acciones cambian sin necesidad de teatro heroico. Cambian en la microelección de no abrir la pantalla antes de habitarte. Cambian en la forma en que no te derrumbas ante la primera fricción. Cambian en la decisión de tomar una conversación pendiente desde el tono adecuado. Y esas microacciones, repetidas, se convierten en identidad. Y la identidad es la llave maestra porque una vez que eres el que hace lo que dijo que haría, las sincronías dejan de parecer regalos caprichosos y se vuelven el espejo exacto de una señal sostenida. Sé que tu escepticismo tiene razones y merece respeto. Por eso también quiero que mires esta pieza desde la teoría del cerebro predictivo sin enredarnos en tecnicismos. Porque en resumen, lo que tu sistema hace todo el tiempo es predecir y después comprobar, ejecuta el mundo como un guión, y luego ajusta. Si la realidad lo contradice de forma contundente, de manera que si tu estado de base es de amenaza, tu cerebro predice amenaza, filtra amenazas, confirma amenazas y corrige hacia más defensa. Pero cuando cambias el estado, aunque la circunstancia externa sea la misma, la predicción cambia y con ella cambia el muestreo de señales. Y con un muestreo distinto aparecen datos que antes estaban ahí y no entraban, y esos datos son las puertas que decías que no existían. Por eso, alinear estado e intención no es hipnotizarte para ignorar la realidad. Es usar la realidad completa, no solo la franja estrecha que tu miedo te dejaba ver. Y cuando amplías la franja, también amplías la capacidad de actuar de manera creativa. Y actuar creativamente no es pintar cuadros en un desván, es encontrar soluciones que tu yo en alarma no podía concebir. Es responder con preguntas mejores, es detectar en milisegundos la oportunidad de decir que no a lo de siempre, para poder decir que sí a lo que mueve la aguja. Aquí empieza a tener sentido que el protocolo que te prometí reservar para el final no se suelte antes, porque ahora sabes que está modulando la puerta de entrada y por qué la emoción elevada es el adhesivo de la intención. Y si sabes eso, cuando te entregue la secuencia podrás ejecutarla sin sabotearla con prisas ni con la ansiedad de coleccionar técnicas. Vas a poder hacerlo con la calma activa de quien entiende que está entrenando un músculo invisible que sostiene los visibles. Y ese músculo invisible, cuando adquiere tono, te evita la trampa más cara de todas, la de perseguir resultados con el estado que produce los mismos resultados de siempre. Por eso seguimos, por eso insistimos, por eso pedimos que te quedes, no para estirar el misterio, sino para darle al cuerpo el tiempo necesario para reconocer que es seguro dejar caer el viejo escudo y tomar la herramienta nueva, porque solo así la herramienta no se convierte en un souvenir conceptual, sino en una práctica que dobla la curva de tus días. Tal vez ahora te preguntes cómo se traduce todo esto en tu yo cotidiano, el que desayuna a contrarreloj, el que tiene una reunión que presiona, el que debe decidir si apaga el piloto y toma la conversación que ha estado postergando. Y la traducción es simple pero no simplista. Comienzas por asumir que tu identidad no es un tatuaje inmóvil, sino la suma de estados repetidos, de pensamientos que se casan con emociones y se convierten en hábitos que diseñan entornos que devuelven esos hábitos. Y si eso es así,
Entonces el orden de intervención se invierte respecto del que has intentado 1000 veces. Primero el estado, luego el pensamiento, luego la conducta, luego el entorno. Porque cuando empiezas por el estado, los pensamientos llegan con menos fricción, la conducta deja de ser guerra y el entorno comienza a reorganizarse a tu favor. Y ahí, justamente ahí, es donde entra la siguiente estación del viaje. Porque necesitaremos dibujar con honestidad quirúrgica el mapa de tu yo actual y el mapa de tu yo deseado, para ver con claridad dónde se produce la fuga de energía que te devuelve al pasado. Y solo después colocaremos, como si fueran puentes estructurales, las prácticas que te hacen cruzar de un mapa al otro, sin que el viento del día te tire al río. Llegados a este punto, con la ciencia amable colocada como esqueleto y con la intuición ya validada por el cuerpo que empieza a reconocer la diferencia entre ruido y señal, toca mirarte con una honestidad que no lastima, sino que libera. Porque el obstáculo no ha sido la falta de información, ni siquiera la falta de intención. El obstáculo ha sido un mapa de identidad que se convirtió en piloto automático y que, día tras día, te devuelve a la misma orilla aunque nades con más fuerza. Y para cambiar de orilla no basta con bracear distinto. Hay que aceptar que el río que te arrastra es la suma de tus estados más repetidos, los pensamientos a los que les diste hospedaje, las emociones que practicaste hasta convertirlas en hogar, y los hábitos que, como vigas, sostienen una casa que ya no quieres habitar. Y esa casa se llama yo actual. No como sentencia, sino como fotografía de lo que te has contado que eres, y de lo que tu cuerpo aprendió a sentir, incluso antes de que lo pienses. Y cuando lo ves sin culparte, empieza el verdadero margen de maniobra, porque descubres que tu identidad no es una esencia inmóvil esculpida en piedra. Es una arquitectura viva que se reescribe cada vez que tu estado cambia, y se sostiene cada vez que decides, desde ese estado, en lugar de rogarle al entorno que te dé permiso para cambiar. Y esta es la llave semántica que necesitas asimilar ahora. Que el yo que crees fijo es, en verdad, un conjunto de acuerdos tácitos entre tu biología y tu historia. Acuerdos que puedes renegociar si traes a la mesa la emoción correcta. Y renegociar no es traicionar lo que fuiste. Es actualizar lo que eres para abrirle paso a lo que puedes ser sin el peso del guión que ya no quieres interpretar. Quiero que, mientras sigues, te atrevas a reconocer con ternura brutal el perfil sensorial de tu yo actual. No en abstracto, sino en el cuerpo. Porque el yo actual no se esconde. Se manifiesta en la hora a la que te despiertas y en el primer gesto que haces con la mano. En el gesto automático de buscar la pantalla antes que tu respiración, en la contracción sutil de tu estómago cuando ves un nombre, en el microtono de la voz con la que te hablas cuando fallas, y en la prisa con la que te niegas un pequeño descanso como si no lo merecieras. Y si esa radiografía te duele, es buen síntoma, porque el dolor aquí no es castigo, es información, la pista de que estás mirando al lugar correcto. Y si sostienes la mirada sin dramatismo, verás que ese yo actual se alimenta de 3 combustibles que hasta ahora parecían inevitables. Una emoción base que te acompaña como música de fondo. Un relato que justifica esa música y un entorno que te recuerda el relato cada vez que dudas. Y cuando identificas la tríada, el hechizo empieza a perder fuerza porque sabes dónde intervenir. Y la intervención, lo repito hasta el cansancio para que tu cuerpo lo aprenda, comienza por el estado que enciendes antes de cualquier decisión. Porque si primero cambias el estado, la emoción base deja de ser la de siempre. El relato pierde la razón de ser y el entorno deja de tener el poder de devolverte a lo conocido. Y ese es el principio de la actualización de identidad. Un principio que no requiere que te pierdas a ti mismo, sino que encuentres a ese tú que ya pedía paso y al que no escuchabas por el ruido de lo habitual. Ahora que la fotografía de lo que has estado practicando está más nítida, dibujemos el contorno de tu yo deseado sin caer en la trampa de los eslogans. Porque tu yo deseado no es un personaje aspiracional diseñado para Instagram ni un estándar imposible que te volverá esclavo de la comparación. Tu yo deseado es una coordinación específica de estado,
intención, conducta y entorno que se reconoce tanto por lo que hace como por lo que deja de reforzar. Y la señal más clara de que te estás acercando a él no está en la euforia puntual de un logro, sino en la serenidad de un día que se parece a lo que elegiste adentro. Y ese yo deseado tiene textura. Huele a aire limpio en la mañana porque no empieza con sobresalto. Suena a una voz interna que corrige sin humillar. Se mueve con una determinación tranquila que no compite con la vida, sino que la acompasa. Y sobre todo, decide desde una emoción elevada que no depende de que el mundo se ponga de acuerdo para tratarte bien. Decide desde una certeza suave, que no hace ruido pero pauta ritmo. Decide desde un respeto por su energía que se nota en los límites que por fin sostienes sin culpa. Y si ahora mismo te parece una postal lejana, respira. Porque la distancia se acorta cuando la conviertes en práctica. Y la práctica, como ya entendiste, empieza por entrenar el estado que ese yo desea habitar, hasta que el cuerpo, agradecido, lo reconozca como su casa preferida. No te pido que te inventes de golpe un yo que te quede grande como un traje ajeno. Te pido que identifiques las fisuras por las que se escapa tu energía y que decidas taponarlas desde la base. Y para eso sirve el mapa dual que vas a construir conmigo. Un mapa en el que, de un lado, reconoces con precisión quirúrgica los momentos del día en que el yo actual toma el volante, y del otro, escoges con no menos precisión los microescenarios en los que el yo deseado puede empezar a practicar su voz. Y cuando digo microescenarios me refiero a escenas pequeñas que replican el día real, no fantasías de calendario perfecto. Me refiero a la primera hora de la mañana, a los 5 minutos antes de una reunión, al instante en que ves un mensaje que activa tu viejo patrón, al retorno a casa cuando el cansancio te invitas a abandonar, porque ahí es donde se cocina tu identidad. Ahí es donde tu estado decide qué historia gana. Y si te colocas en esos puntos críticos con una emoción elevada practicada de antemano, la decisión abrirá un surco nuevo, y ese surco, repetido, se volverá camino. Y cuando hay camino, la voluntad deja de desgastarse en la maleza. Avanza. Hay un punto delicado que necesito que escuches con toda tu atención, porque aquí fallan incluso los que saben mucho de teoría, y es el autoengaño sofisticado del yo, que dice querer cambiar mientras protege en secreto un beneficio del patrón viejo, porque el patrón viejo siempre paga algo, aunque sea caro. Paga pertenencia a un relato, paga excusas a mano para evitar la incomodidad del crecimiento, paga identidad ante otros que ya te catalogaron y de los cuales obtienes un reconocimiento, aunque sea por tu sufrimiento. Y mientras ese pago exista, tu yo actual va a boicotear el proceso justo en el umbral de lo nuevo. Por eso ahora, antes de avanzar, te pido que hagas un gesto interno de honestidad radical y que nombres sin vergüenza lo que el viejo patrón te ha dado para que podamos reemplazar ese pago por uno mejor. Porque no te voy a dejar en el vacío, no te voy a quitar una muleta sin darte una pierna. Vamos a sustituir el beneficio clandestino de la queja, de la resignación, del cinismo, por el beneficio visible de la coherencia, de la competencia emocional, de la autoeficacia. Y esa sustitución no es un discurso, es un intercambio fisiológico. Cambias la descarga química de una emoción conocida pero estéril por la carga eléctrica y estable de una emoción elevada que produce resultados. Y cuando el cuerpo comprueba el nuevo beneficio, no hay argumento intelectual que compita. Se queda con lo que le sirve. Y tú te quedas con un yo, que por fin coopera. El siguiente paso en este mapa es construir 2 coordenadas que vas a llevarte como brújula en el bolsillo, y que, aunque aquí las describamos con palabras, tu cuerpo reconocerá como anclas. La coordenada del ¿quién soy cuando decido? Y la coordenada del ¿desde dónde decido cuando no me veo? Porque la identidad no se forja solamente en los momentos solemnes. Se forja en las esquinas sin testigos, en el instante en que eliges si apagas la alarma y vuelves a cerrar los ojos, o te sientas a respirar 2 minutos como te prometiste.
en el pasillo donde decides si respondes desde el enfado o desde la claridad, en la pausa mínima donde decides si pones tu atención donde siempre o te la devuelves. Y esas decisiones diminutas, apiladas, te hacen alguien nuevo. No porque te aplaudas por cada una, sino porque cambian el diseño de tus días desde la base. Y cuando cambian tus días, cambia tu relato. Y cuando cambia tu relato, el entorno reconfigura su manera de empujarte porque ya no encuentra la misma superficie de contacto. Y eso también es identidad, el modo en que el mundo aprende a relacionarse con tu nueva señal. Quiero que te visualices, no como quien fantasea sin sal, sino como quien ensaya con tonos de realidad, caminando el primer tramo de tu mañana desde el yo deseado. Y que notes lo que sería distinto no en lo espectacular, sino en lo preciso. La forma en que te sientas, la cadencia de tu respiración, el gesto con el que apartas el teléfono para no regalarle tu dopamina, el modo en que eliges una sola cosa que importa y la haces sin ruido. Y te pido que lo sientas ahora porque lo que sientes se imprime. Y cuando se imprime deja de ser ajeno. Y cuando deja de ser ajeno es más fácil repetirlo. Y cuando lo repites, te conviertes. Y ya no tendrás que preguntarte todo el día si estás cambiando, porque lo notarás en lo que toleras y en lo que ya no, en lo que pospones y en lo que ejecutas, en los límites que sostienes sin teatralidad, y en la amabilidad que te permites sin culpa. Y ese es el pulso de una identidad en actualización, un pulso que vamos a estabilizar con una llave simple y poderosa, que solo funciona si el cuerpo está listo para recibirla. Y por eso la hemos reservado. No como truco de retención, sino como respeto por tu proceso fisiológico y emocional. Es aquí donde conviene recordar algo que ya apuntamos y que ahora cobra un sentido más robusto, que tu yo deseado no se logra por acumulación de esfuerzo, sino por alineación de estado, y que la alineación disminuye el gasto de energía que hoy usas para luchar contigo mismo, y al disminuir ese gasto liberas recursos para crear. Y al crear confirmas, y al confirmar fijas, y al fijar descansas, y ese descanso no es pasividad. Es el sabbat del sistema que sabe que la semilla ya está puesta, y que lo que toca es regarla en vez de desenterrarla cada hora para ver si germinó. Y en ese descanso activo se asienta la confianza. Y con confianza las decisiones no duelen tanto, y el futuro deja de ser un monstruo abstracto para convertirse en una serie de presentes que sí puedes habitar sin romperte. Y esto, que parece una poesía, se vuelve tremendamente práctico cuando lo bajas a tu vida de martes por la tarde. Y te sorprendes eligiendo bien, no porque te obligaste, sino porque el estado que encendiste hace 40 minutos sostiene tu mejor elección como una red, sostiene al acróbata cuando salta. Y si hay tropiezo, la red te devuelve al centro en lugar de dejarte caer a los viejos sótanos. Al cerrar esta parte, quiero que sientas que no te llevas una carga, sino un alivio. Porque saber que tu identidad es maleable no te quita ser, sino que te devuelve posibilidades. Te devuelve la libertad de elegir con qué emoción te plantas ante lo que no controlas, y de convertir ese gesto íntimo en una señal que reorganiza lo que sí. Y con esa libertad caliente todavía en las manos, vamos a dar el siguiente paso que ya asomó varias veces como una promesa contenida. Porque ahora que has trazado con nitidez la frontera entre el yo que te arrastra y el yo que te llama, ahora que entiendes por qué el estado es la causa eficiente de tus días y no un adorno, ahora que puedes percibir en el pecho la diferencia entre reaccionar y responder, estás listo para aprender la llave breve que abre el acceso a esa coherencia en minutos y que, bien usada, se vuelve tu salvavidas en el caos y tu catapulta en la calma. Así que respira una vez más, vuelve a tu centro, porque pondremos en tus manos la práctica compacta con la que enseñarás a tu cuerpo a entrar en ese estado bajo demanda y a anclarlo de forma que, incluso cuando el mundo te empuje, no pierdas el eje, sino que lo profundices. Has llegado al umbral en el que la teoría dejó de ser un espejo bonito y empezó a funcionar como un vidrio que se desliza para que entre el aire. Y ahora, sin distraernos, vamos a cruzar una puerta cuya simplicidad engaña, porque no es un truco de feria, ni una respiración de moda, ni una frase mágica repetida en piloto automático.
Es una llave corta y precisa que abre un estado fisiológico muy específico, en el que el cuerpo deja de defender el pasado y la mente deja de buscar permiso. Y lo llamaremos coherencia, no como consigna abstracta, sino como experiencia tangible que vas a sentir en tu pecho y en tu cara y en el peso de tus hombros y en el modo en que el mundo, desde ese estado, se vuelve un poco más obediente a lo que decides. Una coherencia que cabe en 2 minutos porque no pretende resolver tu vida de golpe, sino darte el acceso, darte el pasaporte de entrada al lugar desde el que sí puedes resolverla. Y por eso te pido que lo que vas a hacer a continuación no lo hagas con prisa ni con solemnidad. Hazlo con esa devoción tranquila con la que te sirves agua cuando tienes sed. Porque la sed no se sacia colgando cuadros que digan agua. La sed se sacia bebiendo. Y aquí vamos a beber. Si estás sentado, permite que la pelvis encuentre el apoyo como quien decide que la tierra existe para sostenerte y no para exigirte. Deja que las plantas de tus pies recuerden que hay suelo. Suelta apenas la lengua del paladar como quien deja de apretar un secreto que ya no hace falta esconder. Permite que los hombros caigan medio centímetro sin teatralidad y que la barbilla trace una línea suave de humildad con el esternón. No porque alguien te esté mirando, sino porque el cuerpo obedece a símbolos, y esta es la postura de alguien que se concede estar. Ahora lleva tu atención al centro del pecho, como si dibujaras con la mente un círculo tibio del tamaño de tu mano que late. Y quédate ahí un instante, como si te reencontraras con un lugar en el que has dormido muchas veces y del que habías olvidado el camino. Ahora deja que tu respiración se haga más redonda sin contar todavía, solo redonda, como si cada inhalación fuera una ola que llegan a esa playa del pecho, y cada exhalación fuera la ola que se retira sin dejar basura, y observa, sin juicio, que en la redondez se apaga un poco el zumbido de los pensamientos que piden turno. No porque hayas vencido a la mente, sino porque la invitaste a sentarse. Cuando el movimiento esté redondo, vamos a proponerle al cuerpo un ritmo que le resulta familiar, aunque lo haya olvidado por exceso de alerta. Inhala suave como si sorbieras por pajilla desde el corazón hasta sentir que el tórax se expande hacia todos los puntos cardinales. Y detente un suspiro en la cresta. Exhala aún más suave y un poco más larga que tu inhalación, como si soplaras una vela que no quieres apagar sino mecer. Y deja que la exhalación dibuje en tu sistema la palabra seguro. Y repite, no con la rigidez del metrónomo que castiga, sino con la flexibilidad de quien baila una canción que conoce de oído. Y mientras repites, imagina, no con imágenes perfectas, sino con el tacto interno, que cada vez que el aire entra estás enviando al pecho la instrucción de abrir, y cada vez que el aire sale, estás firmando un acuerdo de paz con tu propia biografía. Y si la mente quiere contar, deja que lo haga como un juego útil. 4 o 5 para entrar, 6 o 7 para salir, pero suelta el número si se convierte en jefe. Y quédate con la música, porque la música es lo que enseña al nervio vago a dejar de sonar alarma y a sonar hogar. Ahora, mientras ese vaivén va encontrando su cadencia, coloca deliberadamente una emoción elevada suave en el centro de ese círculo tibio. No busques fuegos artificiales ni epifanías de película. Busca la gratitud silenciosa por algo pequeño y real que no tenga discusión. La memoria de una mano que te sostuvo cuando no podías. El sabor de una fruta que comiste sin prisa. La risa de alguien que no juzga tu torpeza. El simple hecho de tener un cuerpo que, con todo lo que cargas, sigue aquí y responde. Y deja que esa gratitud no se quede en la cabeza como una idea, sino que baje al pecho como una temperatura. Imagínala como un color que se filtra en la sangre y viaja. Y si lo sientes, permite un gesto mínimo en tu rostro que no llega a sonrisa, pero tampoco es máscara. Ese gesto le dice a tu sistema que no hay enemigo en la habitación. Y cuando el sistema cree que no hay enemigo, permite que se abran ventanas que antes tenía clausuradas. Y en el mismo acto en que abres esas ventanas, verás que la exhalación se alarga sola y que el pensamiento deja de usar megáfono. Y ahí, justamente ahí, empiezas a escuchar lo que importa.
Este es el momento en el que la tentación de forzar o de evaluar puede aparecer como un funcionario que quiere sellar un papel. Y no vamos a dejarlo entrar porque no hay papeles que sellar, solo hay práctica. De modo que si te sorprendes queriendo sentir más o queriendo entender si ya estás en coherencia o queriendo etiquetar el fenómeno con tecnicismos que no necesitas, vuelve a lo simple. Atención en el pecho, respiración redonda con exhalación un poco más larga. Gratitud suave que se vuelve temperatura. Y persevera, no con rigidez, sino con ese tipo de perseverancia que tiene el mar para acariciar rocas, que no se propone un objetivo cuantificable, y sin embargo, al cabo de un tiempo, cambia la forma de las cosas. Y mientras perseveras comienza a pronunciar por dentro. Si emerge naturalmente, un yo soy que no es consigna egocéntrica sino recordatorio de presencia. Yo soy aquí. Yo soy capaz de encender mi estado sin permiso. Yo soy el que decide la música sobre la que baila mi día. Y deja que ese yo soy no tenga aristas de exigencia, conviértelo en un abrigo. Es probable que empieces a notar señales pequeñas que antes pasaban desapercibidas. La piel de las manos se calienta, la mandíbula deja de morder el aire, el entrecejo pierde su ceño profesional, la espalda se pone de acuerdo con la silla. El pulso abandona el tambor de guerra y se vuelve metrónomo amable. Y esas señales son medallas que no se cuelgan en el pecho porque ya están en el pecho. Son la prueba de que el cuerpo entendió. Y cuando el cuerpo entiende, tu mente deja de sentirse huérfana en la práctica y se convierte en aliada. Y cuando la mente y el cuerpo dejan la guerra civil, aparece la corteza prefrontal como un director de orquesta que entra al teatro justo a tiempo para que la música tenga sentido. Y con esa dirección recuperada te será infinitamente más fácil sostener una intención, sin que un pensamiento insistente la secuestre. Y ahí es donde esta práctica gana su verdadero lugar. Porque de nada sirve encender coherencia si luego no colocas dentro de ese estado la palabra que orienta el día. La intención clara de quién vas a ser cuando te levantes de la silla. Y esa palabra, que trabajaremos con mayor detalle más adelante, hoy puede ser una sola, presencia, o una frase que cabe en una respiración. Hoy actúo desde claridad, y déjala reposar en la ola de entrada. Y cuando salga el aire, deja que la ola de salida se lleve el residuo de aquello que ya no necesitas defender. No estamos revelando aún el anclaje físico ni la secuencia completa, porque quiero que la base se vuelva confiable antes de pedirle al sistema que sume capas. Y la base es esta. Un cuerpo que sabe volver al centro en 2 minutos, incluso en medio de noticias que empujan. Una mente que acepta sentarse al lado en lugar de dirigir sin haber sido invitada. Un corazón que recuerda que su latido puede ser mensaje y no alarma. Y desde esa base sí podrás colgar más tarde la práctica que unirá respiración, intención, ensayo mental y gesto ancla en un protocolo compacto de 10 minutos que reservaré para el final. Porque ahí es donde tu sistema estará lo suficientemente entrenado como para que la instrucción no se vuelva mercancía de la ansiedad. Y lo que hoy te pido es que verifiques la sencillez, que la pruebes sin necesidad de medirla como quien toma el sol para calentarse, y no para aprobar un examen, porque medirás después con criterios claros que no dependen del humor. Medirás en lo que eliges, en lo que pospones menos, en lo que sostienes con la mitad de fricción, pero por ahora solo bebe. Te anticipo, para que lo reconozcas cuando ocurra, que en las primeras veces tal vez notes que la mente se escapa hacia la lista de pendientes, o que te dicta un juicio sobre si lo estás haciendo bien. Y en lugar de luchar con ella como si fuera un ladrón, trátala como a un niño que vuelve a la mesa. La tomas de la mano y la devuelves al círculo tibio del pecho, sin armar un drama. Le muestras la respiración redonda y la gratitud silenciosa. Y sigues, porque el músculo invisible no se desarrolla con regaños, sino con repetición amable. Y a fuerza de repetir el sistema aprende que este es un lugar al que vale la pena regresar, que aquí no se le pide opinar, se le invita a descansar y a escuchar, y con el tiempo, que puede contarse en semanas y no en años, notarás que la distancia entre tu intención y tu acción se acorta,
que el puente que antes parecía imposible de cruzar, ahora se recorre con pasos más naturales, y que el exterior, en sincronía con esa nueva música, comienza a responderte con pequeñas coincidencias que se multiplican cuando no te asustas de ellas. Imagina por un momento cómo sería usar esta llave antes de abrir el correo que sueles temer, antes de entrar a esa reunión que sueles resistir, antes de responder ese mensaje que suele encenderte. Imagina que en 2 minutos recuperas la batuta que a veces le cedes al rumor del día, y desde ahí dices lo que hay que decir con menos ruido y más verdad. O eliges no decirlo todavía, y ese silencio ya no es cobardía, sino sabiduría. Y date cuenta de que esta posibilidad no es una promesa hueca, sino una consecuencia fisiológica de haber girado la perilla correcta. Porque el estado desde el que decides no es un perfume invisible. Es la infraestructura que sostiene tu conducta, y la conducta crea resultados. Y los resultados, repetidos, actualizan tu identidad. Y tu identidad, establecida, emite otra señal al mundo. Y el mundo, obediente a esa señal, te devuelve escenas acordes. Y lo que parecía místico se vuelve hábito. Y lo que parecía casual se vuelve predecible. Y ese es el verdadero regalo de este tramo. Que te devuelvas a ti la capacidad de iniciar el día en vez de sobrevivirlo. No quiero que te vayas de esta parte sin una imagen que te acompañe cuando el ruido vuelva a reclamarte. Imagina que este estado es un botón que llevas cosido por dentro a la altura del corazón. Un botón grande y firme que puedes presionar con la atención en cualquier lugar. En el metro, en el ascensor, en el baño de la oficina, en la puerta de tu casa antes de entrar. Y cada vez que lo presiones, el sistema recordará en segundos el camino. Redondeará la respiración, activará la gratitud silenciosa, bajará el volumen del ruido, subirá la claridad y pondrá la intención en el centro. Y si haces eso varias veces al día, no como ritual solemne, sino como higiene interna, observarás que tu margen de elección se expande, que el cuerpo se cansa distinto, que el sueño llega con menos pelea, que las conversaciones importantes encuentran su tono, y que ese yo deseado que dibujamos dejó de ser postal y empezó a ser fotografía diaria. Y como sé que necesitas evidencias en carne viva y no solo en metáforas, porque el escepticismo se derrite más rápido cuando otra vida hace de espejo, voy a llevarte ahora a ver de cerca cómo una persona común, sin condiciones extraordinarias, sin privilegios de tiempo ni de recursos, usó exactamente esta llave de 2 minutos para cortar el bucle de sus mañanas repetidas y para cambiar la manera en que el resto del día respondía. Y mientras te cuento su historia, que pudo ser la tuya y quizás será, verás que no hay nada mítico en lo que ocurrió. Verás el antes y el después, sin artificios, y te quedarás con el hilo claro que cose todo. Porque ese hilo ya está en tus manos y solo necesita práctica. Quiero presentarte a alguien que podría ser tú con otro nombre y otro barrio. Alguien que no nació con el privilegio de un calendario blando, ni de una mente siempre clara. Alguien que cargaba con ese cansancio moral de los lunes que se pega a los huesos, y que hace que el café sea más sed que bebida. Alguien que llevaba tiempo repitiéndose que necesitaba cambiar, pero que cada lunes se convertía en una cuerda floja, sobre la que cruzaba a golpe de voluntad y culpa, hasta que un día, sin trompetas ni terapia épica, decidió probar 2 minutos distintos, antes de abrir el mundo. 2 minutos que no le pedían creer sino respirar y sentir de otra manera. Y en esa sencillez empezó a encontrarse. Ella se llama Ana, tiene 34, vive sola en un apartamento pequeño con una ventana sin vistas gloriosas y trabaja en una empresa donde las mañanas suelen convertirse en un huracán de peticiones que no avisan. Su alarma sonaba a las 6:45 y su primer gesto era una peregrinación automática hacia la pantalla, como si ahí estuviera la llave de un día que en realidad se le escapaba por los dedos. Y el cuerpo ya sabía ese guión. Por eso sus hombros amanecían flexionados como un toldo tenso. La mandíbula buscaba una excusa para apretar, y la mente, obediente a esa química de alerta,
Recordaba todo lo que faltaba y nada de lo que podía comenzar. Ese era el lunes, análogo al martes, primo del miércoles. Una fila de días grises unidos por un hilo fino de supervivencia que no le alcanzaba para llamarlo vida. El primer lunes que decidió obedecerse a sí misma en lugar de obedecer la notificación, fue casi una ofensa a su costumbre. Apagó el despertador, dejó el teléfono boca abajo en modo avión, y se sentó en el borde de la cama con la espalda como una bandera que no necesitaba viento para existir. Colocó la mano tibia en el pecho, cerró los ojos y buscó esa respiración redonda que no había practicado desde niña, cuando la hamaca hacía el trabajo por ella. Al principio el aire parecía no caber. Su cabeza decía que era ridículo, que 2 minutos no podían competir con un día entero de problemas, pero decidió sostener la música en lugar de la discusión. Y cuando la exhalación se hizo un poco más larga, el zumbido se bajó medio grado, lo suficiente para que una gratitud discreta encontrara territorio. No nombró un milagro, nombró lo simple, el hecho de estar viva, la taza limpia en la cocina, un mensaje de su madre de la noche anterior, el cuerpo, por incompleto que fuera, disponible. Ese hilo caliente en el pecho bajó la guardia del sistema, y con el último soplo, sin prisa, eligió una palabra que no anunciara guerra sino dirección, presencia, y se levantó. Ese día no cambió el mundo por decreto, pero cambió su primer gesto, y el primer gesto cambia el día como el primer compás cambia la canción. Caminó hacia la cocina, sirvió el café en silencio, no abrió el correo, eligió una sola cosa de su lista, la que importaba de verdad aunque no gritara, y la hizo antes de dejar que la avalancha la reclamara. No hubo fuegos artificiales, hubo menos ruido, y ese menos ruido valió más que cualquier motivación prestada, porque por primera vez en meses se sintió dueña de una perilla, pequeña, sí, pero suya. A los 3 días apareció la tentación que derriba a casi todos, esa vocecilla que se disfraza de sensatez y dice que no hay tiempo, que el jefe apura, que el gato vomitó, que la almohada pesa, que hoy no, mañana sí. Y ese fue el lunes pequeño donde la vieja identidad asomó la cabeza para reclamar derechos adquiridos. Pero Ana había notado algo que le cambió el juego. No se evaluó por sensaciones, se observó por hechos. Tenía un cuaderno barato con 3 líneas por mañana. ¿Cómo respiré? ¿Qué palabra elegí? ¿Qué decidí primero? Y al leer sus 3 líneas de los días previos, recordó el sabor de haberse obedecido. Y se quiso como quien acompaña a un niño a volver al aula. Se sentó de nuevo. No ganó una medalla, ganó un minuto de sí. Y ese minuto multiplicado por 2 fue suficiente para que el cuerpo no olvidara la ruta. Inhala, pecho, círculo tibio, exhala, más largo, gratitud modesta, palabra ancla, hoy claridad. Y a trabajar. Le propuse un juego inocente que cambiaría el tono de su narrativa sin que se diera cuenta. Le pedí que midiera no en likes ni en correos respondidos, sino en fricciones evitadas y decisiones aplazadas que por fin tomaba. La primera semana anotó que había pensado en abrir la pantalla y no lo hizo. Que había pospuesto 10 minutos la necesidad de revisar si alguien pedía algo. Y en ese hueco, había completado la presentación que venía arrastrando desde hacía 2 jueves. Que había salido de casa con el pulso menos acelerado porque ya había marcado su compás interno. La segunda semana, sin que nadie se lo ordenara. Se descubrió adelantando una conversación que solía diferir por miedo a la reacción, y se sorprendió escuchándose más clara, no por volumen, sino por orden. Dijo lo que tenía que decir sin gritarle a su propio sistema nervioso, y se fue a su escritorio con la sensación rara de no haberse traicionado. Esos son los resultados que no caben en un gráfico, y sin embargo, son los que cambian la vida. El cansancio existía. La agenda seguía siendo una pieza de relojería implacable, pero ya no eran tiranos absolutos porque el Estado había generado una nueva geometría que hacía de colchón. El puente de incidencias, ese efecto dominó que la gente llama casualidad cuando no entiende el origen, tarde o temprano aparece cuando sostienes una emisión estable, y con Ana empezó a aparecer en detalles que, sumados, pesaban más que un golpe de suerte.
El jueves de la segunda semana, cuando caminaba con su termo hacia la sala de reuniones, cruzó con un compañero de otro equipo con el que había hablado apenas 2 veces. Él le comentó al pasar que el director quería ideas para un proyecto que a ella le importaba, pero que nunca había presentado por miedo a que la consideraran imprudente. Su primera identidad, la que pedía permiso para existir, habría sonreído y seguido de largo. Su identidad en actualización se detuvo 2 segundos. Respiró por ese botón cosido en el pecho y dijo 3 frases con quietud, lo suficiente para que él le pidiera que se lo enviara. Esa misma tarde llegó un correo sin bombos, que le abría una puerta que llevaba tiempo fantaseando, no porque hubiera hecho networking de manual, porque su estado le permitió ver una puerta que antes ignoraba y darle un toque natural sin maniobras. Esa sería la primera de varias. Una jefa que solía ser un muro se mostró curiosa un martes de lluvia. Un cliente devolvió una llamada enterrada. Un compañero se ofreció a cubrirle una parte de una tarea que la ahogaba y que siempre había llevado sola. La palabra magia es tentadora. Pero aquí lo justo es llamarlo coherencia con consecuencias. No todo fue ascendente, porque la vida no lo es. El cuarto lunes amaneció con un dolor de cabeza que parecía una alarma de incendio. La noche anterior había dormido poco. Hubo un mensaje tenso a destiempo y el viento, de pronto, estaba en contra. En su antiguo guión, ese habría sido el principio de una semana perdida. Pero con la práctica instalada, Ana hizo algo que marcó una frontera. No se exigió los 2 minutos perfectos en postura noble. Se los regaló en bruto, en bata, de pie, con los pies fríos, respiró redondo como pudo. Exhaló con la palabra gracias aunque no hubiera motivo. Sintió el círculo tibio a medias y, aún así, lo hizo. Y ese gesto humilde sostuvo el tono suficiente para que no se dejara devorar por la marea emocional del día. Eligió solo una cosa, la que importaba, la sostuvo, y se perdonó lo demás. Y volver a elegir al día siguiente fue más fácil porque no se había castigado. El cuerpo aprende lo que se refuerza, y si refuerzas brutalidad, te abandona por miedo. Si refuerzas devoción, se queda. Hubo un ajuste que la sorprendió en lo doméstico y por eso me interesa contártelo, porque la abundancia de energía se nota primero en la cocina y en la cama antes que en la cuenta bancaria. La tercera semana empezó a quedarse dormida 40 minutos antes, sin forzarse a ser disciplinada. Apagaba luces casi en piloto automático porque el cuerpo que entra en coherencia temprano deja de pedir estímulos tardíos para aplacar un sistema excitado. Eso recortó la gula de pantallas y de azúcar de medianoche. Su mañana empezó a parecerse a esas imágenes que antes envidiaba en otros, pero sin pose, con una taza que no buscaba likes, con un silencio que no pedía aplausos. Y ese descanso adicional, microscópico si lo miras en un solo día, monumental si lo miras en cadena, sostuvo decisiones que sin sueño habrían colapsado. Ahí está la economía invisible de las prácticas. No te dan medallas, te devuelven márgenes. Me preguntó al final del mes si todo esto no era más que una fase de luna de miel, si no volvería el viejo lobo a llevárselo todo. Y le respondí que el lobo no se va, aprende tus horarios, que la vida no elimina los empujones, te enseña a bailar con ellos, que la pregunta no es si habrá días malos, sino qué haces con ellos cuando llegan. Y que por eso habíamos reservado un protocolo completo para blindar la base en 10 minutos, y para convertir la buena suerte en estadística, y que antes de ese protocolo necesitábamos hacer exactamente lo que habíamos hecho. Construir evidencia somática de que 2 minutos cambian la química suficiente para que una mañana se reoriente, porque sin esa evidencia el protocolo sería un truco bonito y nada más. Y ahora, con los cimientos calientes, podía escuchar la segunda mitad sin filtrarla a través del cinismo, que es la coartada elegante del miedo. Si algo dentro de ti dijo, esto es para mí, hazte un favor ahora mismo, quédate cerca. Suscríbete y activa la campana para que no dependas del algoritmo cuando publiquemos la versión guiada completa y los anclajes que cierran el círculo. Deja en los comentarios tu palabra intención de hoy.
Y guarda este video para repetir la práctica cuando más lo necesites. Lo que estás buscando también te busca. El siguiente paso llega aquí mismo, y no quiero que te lo pierdas.